Buenas noches, profe. Sí, profe, es que últimamente está costando como mucho entrar. No sé si fue que cambiaron algo, pero ya entré a la manera Entrar como lo hacía al a la principio, clase. por aquello. Sí, Ajá. ya- sí, yo lo hice de la manera en que lo hacía al principio, pero digamos, uno entraba a la aplicación y entraba fácil, pero no sé si algo fue que cambió. Tal vez a la gente también le cuesta por aquello, profe. Ah, ok. Gracias por avisarme. Pero ustedes se Ok. meten en pizarra y de ahí al link para ingresar a la clase. Ah, ahora sí busqué el link correcto. Sí, porque lo hacía directamente desde el módulo y no me dejó. Qué extraño, sí, porque Sí. en el Moodle deberían entrar a la parte de de los cursos y ahí les van a salir las pizarras. Bueno, la pizarra de los jueves. Y ahí debería salirles el link para ingresar a la clase. Sí, vieras que no, más bien lo único que salía era como la parte que usted pone, digamos, de diapositivas, eso es lo único que salía, nada más, pero Ah, por aquello. estás viendo ahí. Sí, ahora sí estoy yo viendo bien. Ustedes no les salen aquí esta parte, pizarra. No tienen la No, no parte de me mis está saliendo esa cursos. parte a mí. Ah, sí, porque aquí debería salir de todos los cursos que ustedes han llevado ya. Y siempre primero Ajá. el de pizarra, que aquí es donde ingresan a la clase. Sí, la semana pasada usted vio que entré un poquito tarde y fue por lo mismo, pero igual, no me salen esos, ahí como usted está haciendo, no, no sé. Tendría que verlo tal vez con más tiempo, pero ahorita entré de otra manera. Ok. Ahí entonces, para que revise a ver si le sale ahí, si no, me indica para ver qué hacemos. Ok, por ahí, profe. Bueno, con gusto. Ya estamos grabando, si no me equivoco, sí. Entonces vamos a comenzar. Bueno, este es el módulo 4. Hasta ahorita habíamos estado hablando de distintos conceptos, de buenas prácticas, pero ya el día de hoy, con este módulo, vamos a empezar con normas ISO, con las HACCP, para que este, las vamos a ir viendo con más detalle. Ok, la interpretación de los requisitos de la norma ISO 22000-2018. Eh, la norma ISO sufrió un cambio en el 2018, se le llamó una estructura de alto nivel. ¿Qué significa eso? Que ahora esta norma tiene el mismo esqueleto que la de calidad, la 9001, o la de medio ambiente, la 14001. Esto va a facilitar la vida a las empresas que ya no tienen sistemas eh, separados, sino que tienen un sistema integrado. Además, esta versión introduce con mucha más fuerza el pensamiento basado en riesgos, no solamente a nivel operativo en planta, sino a nivel de negocio, sino es más estratégico. Antes solamente se preocupaba si la máquina fallaba, velaban por los riesgos operativos. Ahora con la ISO 2018, la dirección también debe preocuparse si un proveedor clave quiebra o si hay una crisis de reputación en el negocio. Vamos a ver la aplicación de la norma ISO 22000, que busca establecer, documentar, implementar y mantener un sistema eficaz de gestión de la inocuidad de los alimentos, actualizarlo de acuerdo a los requisitos de la norma internacional. Se busca definir el alcance del sistema especificando los productos, los procesos y los lugares de producción. Aquí es clave, ¿verdad?, el establecer, documentar, implementar y mantener. Muchos son buenos estableciendo, pero se falla en implementar. Aquí también es muy importante definir el alcance. Esto es vital porque el alcance es la frontera de la responsabilidad. Si la empresa en la que estamos produce jugos, galletas, pero la certificación solamente cubre la línea de jugos, el alcance tiene que decirlo claramente. No se puede certificar una empresa a medias sin declararlo. El alcance define dónde empieza y termina su compromiso de la inocuidad hasta que entre la materia prima
hasta que el producto sale de su andén. Imaginen que una planta que produce leche y también produce helados, si el alcance es solamente la producción de leche fluida, el sistema de gestión no va a garantizar la inocuidad de los helados, aunque se hagan en el mismo edificio o en el edificio de la par. Esto como auditores o gestores les tiene que quedar muy claro. Por ejemplo, en, en una planta de champiñones en la que yo trabajaba, se estaba certificando la parte de empaque de champiñón, nada más. La parte de producción, eh, por distintas dificultades, no se estaba logrando certificar, entonces se buscó certificarse la parte de empacado y el rebanado del hongo fresco. Entonces ahí solamente se estaba certificando esa última parte del proceso. Tenemos que la documentación, el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos debe incluir una declaración de la política de inocuidad, declaración de objetivos relacionados, procedimientos de los documentos, documentos que aseguren la eficacia del sistema de gestión. Una queja que la gente siempre hace, que todos hacemos, es que las normas ISO es un montón de papeles, ¿verdad? Pero hay que verlo en que en inocuidad lo que no está escrito no existe. Es fundamental llevar registros, llevar documentación, porque la documentación es evidencia legal y evidencia técnica para cualquier situación que vaya a pasar. Recordemos que la política es la intención del que queremos ser de la empresa, mientras que los procedimientos son como las instrucciones, el cómo hacemos todos estos procesos. Un error común es llenar la planta de documentos que nadie lee. Un sistema eficaz no es el que tiene más papeles, más documentos, sino el que tiene la documentación justa y necesaria para que cualquier operario sepa qué hacer sin necesidad de improvisar. Vamos a ver el control de los documentos. Busca asegurar que los cambios se revisen antes de su implementación y se determinan sus efectos sobre la inocuidad y su impacto sobre el sistema de gestión. Esto es uno de los puntos donde fallan a veces muchas empresas en las auditorías, en el control de documentos. ¿Por qué es tan peligroso no controlar los cambios de los documentos? Bueno, imaginemos que el departamento de calidad cambia la formulación de una salsa para eliminar un alérgeno. Digamos que eliminan la soya. Actualizaron la computadora, pero no retiraron la hoja vieja en la línea de producción. Ahora, el operario que sigue utilizando la receta que tienen a mano en la hoja, ¿qué va a pasar? De ahí el producto, el batch de producción que él está haciendo, va a venir con un alérgeno que no va a estar declarado y va a ser necesario hacer un recall, ¿verdad? Que es un retiro del producto del mercado. Controlar documentos no es solamente ponerles la fecha, es asegurarse que la versión vigente esté disponible en el lugar de uso y que las viejas desaparezcan. ¿Ibas a decir algo? Profe, ¿verdad que eso también aplica en lo que es la dar los empaques a la hora de si hay un cambio en lo que es el empaque, ¿verdad? Cambios de empaque, cambios de etiqueta, por supuesto. Ok. Nosotros nos pasaba en Laika, que a veces en la planta de sprinkles que yo había trabajado, se hacían formulaciones que era la combinación de distintos sprinkles, de distintos colores. Y a veces, por A o por B, un cliente actualizaba alguna que quería que el sprinkle Navidad no tuviera 20% de sprinkles verde, sino que tuviera 30% de sprinkles verde, blanco y rojo. Este, y si no se le actualizaba directamente a las hojas donde los operarios realizaban los cambios, de ahí el batch que se producía iba a estar diferente, ¿verdad? Entonces había que tener mucho cuidado con esta situación de cada vez que hubiera un cambio en las formulaciones, actualizarlas en el punto. Eso es fundamental. Vamos al control de los registros. Ayudan a determinar el cumplimiento de los registros y la eficacia del sistema de gestión de los alimentos. Deben permanecer legibles, necesitan un procedimiento documentado. Yo quiero que pensemos entre la diferencia
en un documento y un registro. El documento anterior vimos en la diapositiva anterior vimos los documentos y ahora vemos los registros. Los documentos son como las reglas del juego, como el manual, como una receta. En cambio, los registros es el marcador, el registro donde se apuntan cosas. Un registro es una evidencia de que se hizo un trabajo. Hay que tener cuidado con los registros, que sean legibles, porque si en algún momento necesitamos por A o por B información de un registro, es fundamental que podamos acceder a la información que está en el registro. Nada me sirve que un registro esté lleno, pero si está lleno de garabatos que nadie puede entender, ¿verdad? O si tiene tachones, o está borroso, o le cayó algún producto, ¿verdad? Y no se puede leer. Eso hay que tener mucho cuidado con los registros. Siempre deben ser legibles, se deben poder entender. No se debe utilizar corrector, tampoco lápiz en los registros. Si nos equivocamos en un registro, lo que se hace es que se le pone una línea encima de la parte que está mal y a la par ponemos el dato correcto. No hay que hacer un tachón que no se vea qué es lo que había antes. Eso no es correcto. Y una vez que se tache y se pone el resultado correcto, que sí estaba bien en ese registro, se le pone la firma y la fecha. Ese es como el procedimiento más estándar. Por ejemplo, si en una planta de leche, si el documento dice que para pasteurizar la leche tiene que llegar a los 72 grados y el registro de esa hoja, donde ustedes anotan a las 8 de la mañana estaba a 72.5, lo anotaron ese día, si se perdió el registro, aunque se haya hecho todo bien, para la norma ISO eso no sucedió. Eso no es válido porque no hay un registro de que haya pasado eso. Por eso es fundamental el control de los registros. Tenemos la política de inocuidad, que la alta dirección debe comprometerse con la aplicación de una política de inocuidad de los alimentos, que tiene que definirla, documentarla y comunicarla. La norma pone la carga sobre la alta dirección, eso es fundamental, porque antes, como ya hemos visto, ¿verdad? La calidad se veía solamente, se le asignaba nada más al departamento de calidad. Ya hoy la calidad es de toda la empresa y si hay un problema de inocuidad grave, el gerente general es el responsable final ante la norma y ante la ley. Es fundamental, además de definirla, documentarla, comunicarla. Esto no se refiere nada más a que se ponga un cuadro bonito en la entrada de la planta, sino que es que se dé capacitación, que se le explique a las personas cuál es esa política de inocuidad, cuál es la importancia de la política de la inocuidad de la empresa. Hay que comunicarle a los operarios, a la gente de limpieza, todo el mundo tiene que tener claro esta política de inocuidad. Y si en algún momento se les pregunta cómo contribuye usted a la política de inocuidad, que todas las personas en la empresa sepan responder, ¿verdad? Desde su cargo, desde su posición, cómo ellos contribuyen a esta política de inocuidad. Por ejemplo, alguien en limpieza puede decir que yo mantengo limpias las superficies para evitar que las bacterias lleguen al producto. Eso es buena comunicación, porque así esta persona está entendiendo claramente cómo su rol se acopla a la política de inocuidad. Tenemos que la política de inocuidad tiene que ser apropiada para la función que cumple, busca ser conforme a los requisitos legales, se comunica a todos los niveles de la organización, se revisa su continua adecuación y está respaldada por objetivos medibles. Es importante que la política sea apropiada para función, no puede, a su función, ¿verdad? No puede ser copiar y pegar la política de otra empresa o de la de Coca-Cola, por ejemplo, si nosotros hacemos pan artesanal, el alcance y la complejidad son muy distintos. También es importante la parte de objetivos medibles.
Una política que dice que queremos ser los mejores del mundo, eso es muy general, no nos sirve. En cambio, una política más útil nos compromete a la inocuidad y se traduce en objetivos como reducir las quejas de los clientes en un 5% este año o mantener en cero las desviaciones en puntos críticos de control. Si no tiene un buen número, no es gestión y eso solo es una intención. Un auditor puede revisar si la política este, se revisa para su continua adecuación. Eso va a significar que si la empresa compra una nueva máquina o entra a un nuevo mercado, la gerencia debe sentarse a ver si la política vieja todavía sirve o si hay que actualizarla, si hay que hacer algún cambio por algún cambio en el proceso, por algún cambio en las máquinas, ¿verdad? Eso se revisa, la continua adecuación de la política de calidad, de inocuidad. Tenemos un ejemplo, Dulces Golosos, empresa productora de golosinas, tiene el compromiso de elaborar productos inocuos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, en conformidad con los requisitos legales y de la empresa, mediante el mejoramiento continuo de nuestros procesos, asegurando su seguimiento y el suministro de los recursos necesarios. Para ello contamos con recurso humano involucrado, comprometido y motivado, mediante la comunicación y la capacitación continua. Ok, ¿por qué esto es una política aceptable para la ISO 22000? Vamos a ver palabras claves que exige la norma. Elaborar productos inocuos. Excelente. Cumple con el propósito. Después menciona conformidad con los requisitos legales. Cumple el requisito legal. Habla de mejora continua también. Eso es obligatorio en la ISO. Y menciona la comunicación, que es clave para el sistema. Si ustedes necesitaran redactar una política, pueden utilizar un esqueleto similar, ¿verdad? Que se prometa inocuidad, que se prometa cumplir la ley y que se prometa la mejora continua. Vamos a ver las características del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Este tiene dos partes esenciales, que es la planificación y la responsabilidad y la autoridad. La planificación, la inocuidad no solamente, o sea, no se improvisa, no podemos llegar a comenzar la semana, el lunes, a ver qué sale, eh, sino que todo tiene que estar organizado, todo tiene que estar planificado, desde la compra de la harina hasta las temperaturas de los camiones de reparto, todo tiene que estar previamente planeado. En responsabilidad y autoridad, eh, responsabilidad es tener que hacer la tarea y la autoridad es tener el poder para hacerla. Por ejemplo, si alguien de calidad ve que un producto que está saliendo contaminado, por ejemplo, eh, tiene la autoridad para detener la línea de producción inmediatamente. ¿O será que tiene que pedirle permiso al gerente de producción, que solo exige sacar las cajas rápidamente? La ISO 22000 exige que quien cuida la inocuidad tenga la autoridad para actuar. Si no tienen la autoridad, el sistema de gestión es de papel. Tiene que haber una autoridad de la parte para las personas de calidad de detener el proceso si ven alguna anomalía, si ven algún detalle que no se esté cumpliendo. Vamos a ver la parte de planificación, que ayuda a cumplir los requisitos y los objetivos que apoyan la inocuidad de los alimentos. Se lleva a cabo la planificación del sistema de gestión de la inocuidad y se mantiene la integridad del sistema de gestión a través de los cambios. ¿Qué quiere decir que se mantiene la integridad a través de los cambios? Bueno, significa que el sistema es muy bonito cuando está todo tranquilo, pero ¿qué pasa si se rompe la empacadora principal y traemos una alquilada de emergencia? ¿Qué pasa si cambiamos de proveedor de cloro de un día para otro? Bueno, la norma ISO nos exige que planifiquemos el cambio. No podemos hacer cambios en una planta a lo loco. Si vamos a cambiar el turno de trabajo, una máquina, un proveedor, primero debemos sentarnos y preguntar, ¿esto pone en riesgo la inocuidad? ¿Cómo va a afectar?
Si la respuesta es tal vez, hay que planificar las medidas antes de actuar. Eso es mantener la integridad. Si por ejemplo se está haciendo una ampliación a una bodega y hay gente que está entrando y saliendo, y si eso no se planifica, bueno, ahí va a haber polvo de la construcción que puede contaminar nuestro producto. Entonces una buena planificación va a poner barreras físicas ahí, va a ponerle protocolos para que los albañiles antes de que entren a la planta cumplan con ciertas medidas, ¿verdad? En responsabilidad y autoridad, esta permite asegurar una operación y un mantenimiento eficaz del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, estén definidos y sean comunicados, se informe sobre los problemas con el sistema y que exista responsabilidad y autoridad definida. Esto es parte de la cultura de inocuidad. Vean el punto que dice, se informe sobre los problemas con el sistema de gestión de inocuidad. Eso suena sencillo, ¿verdad? Si hay un problema, nada más lo informamos, pero eso es bastante difícil. A veces se tienen operarios, los operarios tienen miedo de reportar un error, o si un operario se le cae una tuerca dentro de una mezcladora, ¿será que lo va a reportar o se va a quedar callado, se va a hacer el maje por miedo a que lo regañen o le digan algo? Bueno, no, la ISO 22000 nos pide empoderar a las personas. La responsabilidad y la autoridad significa que cualquier persona, desde el portero hasta el gerente, tiene el deber de levantar la mano si ve algo que pueda dañar al consumidor, sin miedo a represalias. Un sistema donde la gente esconde los errores es una bomba de tiempo, no es un buen sistema. Tenemos el rol del líder, que el líder del equipo de inocuidad de los alimentos debe tener independencia, responsabilidad y autoridad para poder dirigir y organizar el trabajo en equipo, asegurar la formación de los miembros, velar por el sistema de gestión de inocuidad y formar a la alta dirección sobre inocuidad. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Ok, excelente. Bueno, el líder del equipo de inocuidad no necesariamente tiene que ser el gerente general o alguien así, normalmente es como el jefe de calidad este, que haya en la planta. Aquí es importante la independencia. ¿Por qué? Porque el líder de inocuidad a veces tiene que ser el malo de la película, tiene que tener la autoridad para decirle al gerente de producción, no, ese lote que están haciendo hoy no va a salir porque eh, los análisis de laboratorio que hicimos salieron mal. Entonces ese lote no cumple con las características que tenemos. Pero la gente de producción dice, pero es que tenemos que cumplir con la producción que estamos haciendo. No, no se puede. Si el líder de inocuidad está subordinado a producción y tiene miedo de parar la línea, no hay una independencia. Este líder es el director técnico del equipo, tiene que asegurar la formación y tiene que mantener informada a la alta dirección sobre cómo va el estado de la inocuidad de toda la planta, de todo el proceso. La responsabilidad del líder del equipo de inocuidad de los alimentos puede incluir relaciones con partes externas sobre asuntos referentes al sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. El trabajo del líder no es solamente adentro de la empresa, en puertas adentro, sino también vela con entes externos. ¿Quiénes son estas partes externas? Pueden ser auditores de certificación, el líder es quien define el sistema de la auditoría, puede ser con autoridades sanitarias, si llegara al Ministerio de Salud, el líder es quien las va a atender. Eh, si es ver con clientes o con proveedores, si se le vende a Walmart o McDonald's, ellos van a mandar sus propios auditores y el líder va a ser la cara de la empresa en estos casos. El líder tiene que ser el traductor, tiene que saber traducir los problemas técnicos de la planta a un lenguaje que las autoridades y los clientes entiendan y respetan. La comunicación externa es vital comunicar la información relevante a otras organizaciones de la cadena alimenticia relacionadas.
a proveedores, a clientes, a consumidores, a autoridades legal y a otras organizaciones. Bueno, la ISO 22000 es una norma de cadena. Nadie está exento en esto. La comunicación externa es bidireccional, va y viene desde los proveedores hacia la parte de atrás. No es solo pedirles el precio, sino que es comunicarles nuestros requisitos de inocuidad. En algún momento hablamos, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que tener fichas técnicas de las características de los productos, de las materias primas que requerimos. Entonces, ellos tienen que tener toda esta información. Que, por ejemplo, necesito que este ingrediente venga con un certificado libre de gluten. Y hacia adelante, hacia los clientes y los consumidores, ¿cuál es la forma principal de comunicación con el consumidor? La etiqueta. Si no declaramos un alérgeno en la etiqueta, estamos fallando en el requisito de comunicación externa. Informar sobre la vida útil, las instrucciones de uso o las advertencias es parte vital de la norma. También es importante la comunicación con autoridades legales. Si detectamos que un producto peligroso en el mercado, la comunicación externa incluye la obligación legal de notificar a las autoridades para iniciar un retiro de estos productos del mercado, un proceso de recall. Tenemos la comunicación interna, que se debe informar a los miembros del equipo sobre los cambios en los productos, en las materias primas, sobre cambios en los sistemas, sobre cambios en la limpieza, en los procedimientos de limpieza y desinfección, cambios en los requisitos del cliente, sobre las quejas. Todo eso hay que comunicarlo. La norma exige que si algo se cambia, el equipo de inocuidad debe ser el primero en saberlo. Si el departamento de compras decide cambiar de proveedor de sal porque es más barato y no le avisa calidad y resulta que esa sal nueva es más húmeda o tiene impurezas, bueno, eso puede causar un problema para la producción. Es muy importante la comunicación interna. Esto es un procedimiento formal. Si ventas recibe una queja, no puede guardársela, tiene que llegarle al equipo de inocuidad para que se busque analizar la causa raíz. Por ejemplo, si la gente de mantenimiento cambia un lubricante a una banda transportadora y no le avisaron a inocuidad, podrían utilizar uno de grado no alimenticio. Entonces la comunicación interna es el freno que va a evitar que esos accidentes pasen. Vamos a ver la preparación y la respuesta ante emergencias, que está la alta dirección que busca establecer e implementar un plan de procedimientos de emergencia que afecten la inocuidad y que hay que mantenerlo en el tiempo. Cuando decimos emergencia, la gente a veces piensa en terremotos, incendios y en correr a un punto de reunión. No, eso es seguridad ocupacional. Aquí estamos hablando de emergencias de inocuidad. ¿Qué le pasa al alimento durante una emergencia? Bueno, la alta dirección debe tener un plan. Por ejemplo, si se va la luz por 4 horas, ¿qué procedimiento tenemos para las cámaras de refrigeración? ¿Tenemos una planta eléctrica? Si no hay planta, ¿cuánto tiempo dura la carne sin echarse a perder? ¿Quién decide si se tira o no? Un plan de emergencia y la inocuidad va a definir qué hacemos con ese producto durante y después del desastre y no solamente cómo salvamos a las personas. La revisión por la alta dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos en pro de su conveniencia, adecuación y eficacia. Vamos a ver que hay generalidades, información para la revisión y resultados de esa revisión. La revisión por la dirección no es una charla motivacional, es una reunión formal y obligatoria donde el líder de inocuidad le presenta a la gerencia la radiografía de la empresa, cómo va, cómo va el sistema de gestión de inocuidad. Se revisaron los resultados, cuántas quejas hubo, cómo pasaron las auditorías, se cumplieron los objetivos y de estas reuniones sale si se necesitan tomar decisiones, si necesitan más recursos, si el sistema está fallando porque una máquina es muy vieja. Aquí la dirección debe de dar el presupuesto para arreglar la máquina. Sin esta revisión el sistema se queda estancado y muere.
Es fundamental esta revisión continua. Tenemos el recurso humano, que los recursos para establecer, implementar, mantener y actualizar el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos deben ser proporcionados para la organización, debe ser competente con la educación, formación, habilidades y experiencias apropiados de las personas y debe definirse la responsabilidad y la autoridad que le compete a cada experto que vaya a colaborar. La competencia no es lo mismo estar capacitado que ser competente. Una persona, la educación es el título que, por ejemplo, este técnico les vaya a dar. La formación es el curso en específico. Las habilidades es que se puede hacer en la práctica y la experiencia es que se haya hecho antes. Ahora, se puede dar una capacitación de 2 horas a un empleado sobre cómo lavarse las manos. Se le da esa formación. Pero si al día siguiente va al baño y no se lava las manos, no hay una competencia, no es competente. La empresa debe asegurar que la gente no solamente sepa las cosas, sino que las haga, que las ponga en práctica. Tenemos la gestión de recursos, que la gestión de recursos no está únicamente relacionada con el recurso humano y la formación, también debe encargarse de otras áreas como la infraestructura, como el ambiente de trabajo. Podemos tener a los mejores empleados del mundo, que ellos no van a garantizar la inocuidad si se trabaja en un ambiente adecuado, no apto. Si no tengo yo una buena infraestructura, si se me está cayendo el techo, no voy a poder hacer el trabajo adecuadamente, ¿verdad? La norma exige que se debe gestionar la infraestructura y el ambiente de trabajo, que si las paredes son lavables, que si el piso tiene grietas donde se pueden acumular bacterias, que si la iluminación es suficiente para observar adecuadamente el producto. La empresa tiene la obligación de darle los elementos físicos, el edificio, el aire, los equipos, para que las personas puedan realizar el trabajo adecuadamente en un ambiente de inocuidad. La infraestructura es proporcionar los recursos para establecer y mantener la infraestructura necesaria. En la norma de infraestructura no solamente se refiere al techo y las 4 paredes, se refiere a todo el diseño sanitario, desde qué materiales están hechas las tuberías, si son de PVC barato que se agrieta o si son de acero inoxidable, de grado alimenticio, que si los pisos tienen una inclinación para que el agua corra al desagüe o se hacen charcos, que si la infraestructura debe facilitar la limpieza, no tiene que complicarla más bien, que si se tiene una máquina con esquinas imposibles de limpiar, esa infraestructura es un enemigo de la inocuidad, porque no es sencilla de limpiar. En el ambiente de trabajo es proporcionar los recursos para establecer, gestionar y mantener el ambiente de trabajo necesario para implementar los requisitos de esta norma internacional. Hay que tener cuidado aquí, ¿verdad?, entre recursos humanos y ambiente de trabajo, que son cosas diferentes. En inocuidad, en la ISO 22000, el ambiente de trabajo son los factores físicos y humanos que tocan al alimento. Se habla de cosas como iluminación, hay suficiente luz para poder observar si la carne tiene un color extraño o si hay un pelo en el producto que yo estoy haciendo. Que si un bombillo estalla, hay una protección para que los virus no caigan sobre nuestro proceso. Que si ventilación, que si el aire fluye adecuadamente de la zona limpia a la zona sucia, o si va al revés más bien, de la zona sucia a la zona limpia. Que si hay condensación del techo, a veces se tienen tuberías de ventilación que como traen aire a diferente temperatura, en esas tuberías se produce condensación. Ahí se comienza a producir un goteo. Y si estas gotitas caen sobre nuestros productos, es un punto, es un punto clave, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que estar secando esa condensación que se está haciendo en las tuberías. O
cuidar de que no se pone ningún producto o no se pone nada ahí porque está ese riesgo de que caiga ese condensado. También es ver por las facilidades para el personal, que haya jabón en los lavamanos, que hayan toallas. Si el ambiente dificulta lavarse las manos, de ahí las personas no se van a lavar las manos. Entonces, por eso un buen ambiente de trabajo es fundamental. Es establecer y gestionar que estén todos los recursos para los requisitos del cumplimiento de la norma. Tenemos el programa de prerequisitos, que se va a ver como PPR. PPR es el programa de prerequisitos. Los programas de prerequisitos deben cumplir ciertas funciones y deberes. El programa de requisitos son todo lo que hacemos antes para mantener el ambiente higiénico, antes de comenzar a producir. Son las bases de la pirámide. Si no hay control de plagas, ni limpieza, ni agua potable, no importa qué tan buenos sean los controles de temperatura que hagamos, el producto probablemente va a salir mal. Entonces, los prerequisitos nos van a ayudar a controlar la probabilidad de introducir peligros para la inocuidad de los alimentos a través del ambiente de trabajo. Nos van a ayudar a controlar la contaminación biológica, química y física de los productos. Nos van a ayudar a controlar los niveles de peligro relacionados con la inocuidad de los alimentos en el producto. Bueno, entonces la función principal de los prerequisitos va a ser bajar la carga de problemas. Va a ayudar a que la probabilidad de contaminación en general sea menor. Ayuda con la contaminación cruzada, un buen programa de prerequisitos de limpieza evita que los alérgenos vayan a contaminar un producto. Eh, También evita que hayan plagas en las bodegas. Se encarga de los peligros generales del ambiente para que en el plan HACCP pueda enfocarse solamente en los peligros específicos y los críticos. Si mi programa de prerequisitos de limpieza es malo, las bacterias van a estar por todas partes. Si yo tengo el horno, que es el punto crítico de control, tendría que trabajar el doble para matarlas a todas. Un buen programa de prerequisitos va a mantener la carga bacteriana baja desde el inicio. Vamos a ver los deberes. Ser apropiados a las necesidades de la organización, ser apropiados al tamaño y el tipo de operación y a la naturaleza de los productos que se elaboren. Deben implementarse a través del sistema de producción en su totalidad como programas de aplicación general y deben ser aprobados por el equipo de inocuidad de los alimentos. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, con hacer un copy-paste de otro programa de prerequisitos, porque estos deben ser apropiados a las necesidades de la organización. Un programa de prerequisitos de limpieza para una planta de lácteos, por ejemplo, no sirve para una panadería, porque en una planta de lácteos hay mucha agua y espuma, en cambio en una panadería el agua es enemiga porque va a crear moho y más bien ahí es más seco. Entonces, tiene que ser específico a las necesidades de la empresa, a las necesidades de producción, al producto que se haga. Estos deben ser aprobados por técnicos de inocuidad, que van a firmar y validar todos estos programas. No se puede aceptar un programa de control de químicos que no entiendan o que no se ajuste a la realidad de la planta. Todo tiene que estar hecho a la medida. Vamos a ver los pasos preliminares para el análisis de peligros. Paso número 1 es establecer un equipo de inocuidad de los alimentos. Se debe combinar los conocimientos de varias disciplinas y tener experiencia en el desarrollo y la implementación del sistema de gestión de inocuidad. Incluye productos,
procesos, equipos, peligros relacionados. Bueno, ya esto también se ha mencionado anteriormente, ¿verdad? Lo de los equipos multidisciplinarios, la importancia que tienen que haya gente de distintas áreas con diferentes conocimientos. Necesitamos agente de mantenimiento, agente de producción, agente de compras, hasta personas de limpieza. Así se hace adecuadamente el análisis de peligros, ya que todas estas personas van a dar un punto de vista diferente que nos puede ayudar a analizar todos los posibles y potenciales peligros. Paso número 2. Las características del producto. Las materias primas, los ingredientes, los aditivos, los materiales que están en contacto con el producto. Identificar los requisitos legales de la inocuidad. Describirse en los documentos para llevar a cabo el análisis de peligros. No basta decir que yo utilizo harina en mi producto. Hay que definir, bueno, qué harina, qué humedad tiene que tener, qué aditivos puede tener. En las crisis de inocuidad no vienen del alimento, a veces vienen del empaque. Si se utiliza una bolsa plástica reciclada que no es de grado alimenticio, los químicos del plástico van a migrar al producto, al queso. En este paso debemos recopilar las fichas técnicas de absolutamente todo lo que toca el producto, desde el ingrediente principal hasta el lubricante de la máquina. Si mi producto es un jugo ácido, no pueden envasarlo en cualquier metal porque lo podría corroer y podría generar una contaminación química. Entonces ahí hay que tener en cuenta todos esos aspectos. Tenemos el paso número 3, que es el uso previsto. Se basa en documentar el uso previsto, la manipulación esperada del producto final, en la manipulación inapropiada, no mencionada del producto final, no intencionada del producto final. Hay que identificar los usuarios para cada producto y grupo de consumidores, los grupos de consumidores vulnerables a peligros relacionados con la inocuidad de alimentos y actualizar las descripciones de los documentos. Esto de los grupos vulnerables es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer leche en polvo para adultos que una fórmula infantil. Si es para bebés, si es para personas enfermas, si es para personas mayores, el margen de error es cero. No podemos equivocarnos. ¿Por qué? Porque las bacterias de estas personas, de estas poblaciones, el sistema inmune es más frágil. Entonces, las bacterias que probablemente a una persona sana no le iba a pasar nada o tal vez le iba a dar un dolor de estómago, a un bebé o a una persona adulta mayor lo podría matar. Entonces es fundamental. La manipulación inapropiada. La norma dice que debemos pensar mal. Si vendemos masa para galletas crudas y ponemos en la etiqueta cocinar antes de comer, sabemos que mucha gente se come cruda, se la va a comer cruda de todos modos, entonces tenemos que considerar ese mal uso como un riesgo real y tratar de proteger al consumidor aunque no siga las instrucciones. Tenemos el paso número 4, que es diagramas de flujo. Se preparan los diagramas de flujo para los productos abarcados por el sistema de gestión de inocuidad. Se proporcionan la base para evacuar la posible presencia, incremento o introducción de peligros. Tienen que ser claros, precisos y detallados. Si el mapa está mal, no se van a encontrar adecuadamente los peligros. Un error clásico es hacer un diagrama en la computadora y nunca ir a verlo en la realidad. Cuando hacemos un diagrama de flujo hay que ir al proceso y hay que hacer una validación en el punto, in situ. Hay que caminar la línea de producción con el papel y con cada uno de los puntos del diagrama de flujo. Así a veces se descubre que hay un reproceso que no estaba en el dibujo original.
ahí pueden haber contaminaciones cruzadas. Entonces el diagrama tiene que incluir todo, las entradas, las salidas, los reprocesos, los tiempos de espera. Tiene que ser preciso y detallado. Tenemos el paso número 5, que son las etapas de procesos y medidas de control. Las medidas de control exigentes, vamos a ver los parámetros de los procesos y la rigurosidad en su aplicación, los procedimientos que pueden influir en la inocuidad de los alimentos, los requisitos externos que puedan afectar la elección. Entonces, si yo tengo una etapa que tengo que hornear un producto, ya tengo el termómetro calibrado, ¿cuál es el parámetro del proceso? Por ejemplo, son 180 grados por 20 minutos. En la etapa tamizado, ya existe una malla para atrapar los metales. Entonces hay que evaluar la rigurosidad. Esto significa preguntarse si ese termómetro se revisa o si está de adorno nada más. Si describimos bien lo que ya tenemos, el análisis de peligros será más realista y no vamos a gastar dinero en controles que ya existen. Ahora con estos 5 pasos preliminares, los equipos, los productos, el uso, el flujo y los controles, vamos a estar preparados para sentarnos a hacer la matriz de peligros. Sin eso, el trabajo no va a ser correcto, va a ser una adivinanza nada más. Vamos a la determinación de los niveles aceptables. Para cada peligro identificado, se debe determinar el nivel aceptable para la inocuidad del producto final. Tenemos requisitos legales, requisitos del cliente y el uso previsto. Si yo digo el, el pan tiene que estar bien cocido o el área tiene que estar limpia, eso no sirve, ¿verdad? Porque eso es subjetivo, eso es general. Necesitamos cosas más específicas. La norma nos pide determinar el nivel aceptable. Eso significa cuántas bacterias, cuántos químicos, cuántos pedazos de vidrio estamos dispuestos a tolerar en el producto final. La respuesta ideal va a ser cero, ¿verdad? Ninguno de eso. Pero en microbiología y en química el cero absoluto a veces no es posible. Entonces vamos a ver la ley, que si tenemos un reglamento dice que lo máximo son 10 unidades formadoras de colonias de coli, ese es mi límite legal. Que si mi cliente dice que tienen que ser 5, porque McDonald's es más estricto que la ley, más bien, entonces ese es mi nuevo nivel aceptable, 5 unidades formadoras de colonias. Hay que ver el uso previsto, que si es para bebés, el nivel aceptable baja drásticamente. Por ejemplo, en las aflatoxinas, que ya las habíamos mencionado en una clase anterior, ¿verdad? Las aflatoxinas son toxinas causadas por hongos que normalmente se dan en los granos. Si yo tengo aflatoxinas en maní, la ley permite una cierta cantidad porque es imposible eliminarlas al 100%. Mi nivel aceptable tiene que ser igual o menor a ese límite legal. Tenemos la evaluación de los peligros, que se realiza para determinar si la eliminación o reducción de cada peligro o niveles aceptables es esencial para la producción de un alimento inocuo. Cada peligro debe evaluarse de acuerdo con la posible severidad de los efectos adversos para la salud y al final la evaluación se debe describir la metodología utilizada y registrar los resultados obtenidos. Vamos a darnos cuenta que no todos los peligros son iguales. No es lo mismo que yo encuentre un pelo en la sopa a que yo me encuentre un pedazo de vidrio o una cucaracha, ¿verdad? No es lo mismo. Cuando se hace la evaluación de peligros, eh, se utiliza una matriz de severidad por probabilidad que nos da el riesgo. Entonces yo analizo
La severidad es qué tan grave es el daño a la salud que nos puede dar este peligro, puede ser leve, grave o mortal, y cuál es la probabilidad, qué tan frecuente ocurre en mi planta, muy raro, muy frecuente o diario. Entonces, estas dos, la severidad por la probabilidad, nos dan el riesgo. La ISO 22000 nos pide filtrar, no podemos controlar todo con la misma intensidad. Si un peligro tiene alta severidad y alta probabilidad, es un peligro significativo que debe ser controlado obligatoriamente. Si tiene una baja severidad y baja probabilidad, tal vez baste con algún prerequisito. Tenemos la selección y la evaluación de las medidas de control. La selección y clasificación debe utilizar un enfoque lógico que vaya a evaluar el efecto sobre los peligros relacionados, la viabilidad para el seguimiento, el lugar dentro del sistema de gestión de inocuidad, la probabilidad de que fallen, la gravedad de las consecuencias, el establecimiento y la aplicación de la medida de control para eliminar el nivel de peligro. Una vez que se identifica el enemigo, el peligro significativo, hay que elegir las medidas de control, pero hay que ser realistas, hay que evaluar la viabilidad. ¿Cómo puedo monitorear esa situación en tiempo real? ¿Cuál es la probabilidad de fallo? Si, por ejemplo, mi medida de control es que fulanito revise visualmente 10.000 botellas por hora, bueno, eso no es viable. Eh, a los 20 minutos fulanito ya va a estar cansado y ya va a comenzar a fallar. Entonces ahí necesitaríamos un sensor automático. La medida de control no se elige por barata, sino se elige por la eficacia que nos vaya a dar. Ok, para la evaluación de peligros, se busca, la evaluación de peligros permite identificar medidas de control para prevenir, eliminar y reducir. Y estas medidas de control, para seleccionar por medio de la evaluación de eficacia, se puede obtener un prerequisito operativo o que va para el plan Hazard, o como un punto crítico de control. Bueno, vamos a ver la diferencia de cada uno de estos. Vimos que el prerequisito operativo era algo que se hacía antes de la producción y un punto crítico de control es que se controla en el proceso diariamente. El punto crítico de control es la última línea de defensa, es el paso donde vamos a matar el peligro o lo reducimos a un nivel seguro. Si el punto crítico de control falla, el producto es inseguro. Entonces, si nos falla el punto crítico de control, que puede ser un pasteurizador o un detector de metales, hay un fallo ahí, no podemos clasificar nuestro producto como seguro. Y los prerequisitos operativos es una medida de control esencial, pero que no suele ser la etapa final o que controla el ambiente, sino que busca reducir la carga o prevenir la contaminación desde el inicio. Por ejemplo, un prerequisito operativo puede ser el control de temperatura en, en las bodegas de frío. Y finalmente tenemos que el programa de prerequisitos operativos eh, puede tener peligros de inocuidad a controlar, las medidas de control, los procedimientos de seguimiento, las correcciones y acciones correctivas, las responsabilidades y autoridades y los registros de seguimiento. Bueno, eh, porque sea prerequisito no quiere decir que es menos importante que un punto crítico de control. No, ambos son importantes. Un prerequisito operativo se gestiona casi con la misma rigurosidad que un punto crítico de control. Un prerequisito operativo tiene medidas de control, tiene monitoreo, tiene seguimiento, tiene correcciones inmediatas si falla y tiene registros. La diferencia es sutil, pero es importante. Un punto crítico de control tiene un límite crítico matemático estricto. Por ejemplo, en la pasteurización, 72 grados por 15 segundos. Un prerequisito operativo suele tener un criterio de acción. Por ejemplo, la puerta de la cámara tiene que estar cerrada.
Si se abre por más de 10 minutos, actuar. La ISO 22000 no es solamente llenar papeles, es toda una estructura de planificación, de prerequisitos, de analizar peligros, de clasificar puntos críticos de control o prerequisitos operativos y de verificar. Si entendemos esa lógica, vamos a poder trabajar en cualquier empresa alimenticia, porque es esto mismo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Excelente, entonces hasta aquí estaríamos llegando el día de hoy. Recordarles que la próxima semana entramos en 15 días de vacaciones, ¿verdad? Y regresamos hasta enero. Ya les digo Está exactamente, bien, profe, Ok, muchas ok. gracias. ya les digo exactamente cuándo, porque no recuerdo qué día es. Vamos a ver. Dice que es después del 5 de enero. Entonces después del 5 de enero es que vamos a continuar. Que si tienen vacaciones, que las disfruten, que les vaya bien y que descansen hoy ya. Muchas gracias, profe, igual. Muchas gracias, profe. Igualmente. Pura vida, muchas gracias a ustedes también.